¿Hay que echar a Valverde? Esta es la pregunta que los atletixales están haciendo en las últimas jornadas y nosotros vamos a analizarlo en Café con nosotros. Un saludo y bienvenidos un día más al canal, Jonai. Una pregunta complicada que nosotros creo que la respuesta la tenemos clara, pero es un debate que se está generando en el entorno Athletic Sale después de sobre todo esa eliminación en las semifinales de la Europa League contra el Manchester United y nos parece que es una situación complicada, en mi opinión injusta, tanto con el entrenador como con la plantilla como con el proyecto, pero bueno, primero me gustaría que dieras tú tu opinión de cómo, sobre todo primero, de cómo viste esa eliminatoria contra el Manchester United, si te parece decepcionante o no te parece. Y segundo, también que dieras un poco tu opinión de cómo ha sido la temporada del Athletic, ¿no? Más que nada por no dar la mía como aficionado del Athletic, que puedo estar posiblemente más influenciado por ese sentimiento. Bueno, a ver, yo es verdad que a lo mejor es cierto que puedo estar un poco influenciado y no lo tengo por qué negar, porque a mí Ernesto Valverde es un entrenador que siempre me ha gustado, pero eso no me quita para si tengo que criticar algún aspecto, lo puedo criticar. Dicho esto, hombre, yo creo que la temporada del Athletic es un temporadón. ¿Por qué es un temporadón? Porque yo creo que hace mucho tiempo que el Athletic no estaba acostumbrado a competir en tres competiciones durante mucho tramo de la temporada, ¿vale? Segundo, porque también cuando vienes de un año exitoso, como fue el año pasado, porque se gana la Copa después de mucho tiempo y demás, es muy difícil calibrar las emociones y es muy difícil volver a motivar a la gente y demás. Es cierto que había una trampa, que es el condicionante de que la final de Europa League era en San Mamés, y eso te tiene que motivar sí o sí, más si eres de ese equipo, ¿no? Y luego también jugadores que, bueno, que vinieron de un año de un verano duro, como es el caso de Nico Williams, con la baja de Unai Simón. O sea, que el contexto para mí no era fácil. Y creo que, y luego aparte los rivales que ha habido en la liga, ¿no? No era fácil a lo mejor quedar por encima o que puedas quedar por encima del Villarreal, del Betis, ¿no? Que eran son unos equipos que últimamente han estado más en competiciones europeas, la Real Sociedad incluida, que el Athletic Club, ¿no? Dicho esto, yo creo que es un temporadón del Athletic y Julen, porque creo que no ha estado el mejor Nico Williams. Creo que Sancet ha tenido muchas interrupciones por las lesiones y cuando un jugador se lesiona tanto, lo normal es que acabe cao de la cabeza. Y creo que haya habido un trabajo que ya algún día se sabrá muy psicológico para que Sancet no baje el nivel cuando está disponible, ¿vale? Ha habido muchas bajas en defensa también. Ha habido muchas lesiones en defensa y todos los defensores han rendido, incluido el criticado y defenestrado Unai Núñez, que mucha gente está muy contenta con él y que quieren que se quede como ese cuarto central. Es decir, que esto habla muy bien. Y bueno, los debates estos que hay en la portería, yo creo que todos los porteros de la Atlética aportan y que han demostrado una madurez suprema. Por tanto, para mí es un temporada de Atleti, entra a Champions o entra a Europa League. Creo que se puede achacar poco. He leído que el fútbol ha sido menos atractivo que la temporada pasada. Yo creo que Valverde lo definió bien, ¿no? El Athletic tiene un estilo, pero muchas veces tienes que sacar los partidos más que anteponer el estilo. Y esto le pasa a todos los equipos grandes, es decir, y a veces cuesta. Entonces, respecto al eliminatorio de Manchester United, bueno, mucha gente no veía, en España, digo, no allí en Bilbao, mucha gente no veía al Atleti como favorito a esta competición. Yo desde el primer momento dije que le veía como favorito porque creo que el formato nuevo de la Europa League le favorecía porque no caían equipos de Champions y creo que el Atleti es superior a muchas plantillas que hay en Europa porque estoy acostumbrado a ver el fútbol español y el nivel futbolístico del Athletic. Y creo que tiene el nivel suficiente como para plantar cara. Entonces, lo ha demostrado. Lo del United yo creo que es más bien decepción por el contexto que ha sido el Manchester United esta temporada, Julen. Al final es un Manchester el peor Manchester que posiblemente tú y yo hemos visto en términos de competir en liga, ¿no? Pero el United lleva un tiempo centrándose, como vamos a hablar fuera de cámara, en esta competición. Y en los últimos 15 partidos de liga está jugando con suplentes o simplemente sin competitividad, sin intensidad. Y así pasa, que le puede ganar hasta el Plymouth, si juega con el Plymouth, ¿me entiendes? Entonces, es un palo la eliminación porque
también hay contextos, hay decisiones polémicas arbitrales, y luego lo que también hemos hablado fuera de cámara, pero este equipo en muchos sentidos, Julen, es virgen en muchas facetas, como es la de jugar en Europa. Entonces yo creo que hay que tener un poco de paciencia, un poco de pausa y valorar lo que está haciendo Valverde y lo que está haciendo el proyecto del Atlético en general, lo que están haciendo estos jugadores. Estropear esto que esta temporada se pudo estropear con el tema de la afición, que me parece, eso me parece lo más sangrante, que se rompa esa unión de la mejor afición de España. No es por peloteo, porque esté grabando contigo, siempre lo he dicho, para mí la afición del Athletic es la mejor de España, por su aura, por su mística, por su forma de apoyar, por esa filosofía, ¿no?, que guarda un poco en nuestro fútbol tradicional y que es muy bonita, ¿no?, y muy nostálgica. Aparte luego de tener un estadio que es la envidia de muchos, ¿no?, incluida pues la lata de sardinas que tenemos aquí, por ejemplo. Y nada, o sea, yo creo que hay que valorar lo que hay y no meter gasolina a una cosa que puede ser bonita, porque esta Athletic tiene muy buena pinta para el futuro. Yo creo, Jonay, que hay que ser realistas con la situación, ¿no? Hablabas de, primero, para mí es importante, ¿no? Cuando nos enfrentamos a equipos que son de fuera de España y que posiblemente no tengamos esa facilidad para verles todos los fines de semana, hay que informarse un poco, ¿no? Y es lo que decías, el Manchester United está haciendo posiblemente su peor temporada histórica en cuanto a clasificación. De hecho, viene de perder esta jornada contra el West Ham United 0-2, con un West Ham United que, si no hubiera sido por la incompetitividad de los equipos del descenso, hubiera sido uno de los candidatos a descender. Y la realidad es que el Manchester United hace 10-15 jornadas que está jugando con suplentes en la liga, al igual que lo está haciendo el Tottenham. A partir de esta realidad, a mí también me decepciona, porque hay que decirlo, Jonay, llegas a unas semifinales después de muchísimos años, lo ves tan cerca, y sobre todo teniendo en cuenta que esa final era en Samamés, lo ves tan cerca que decepciona que te vayas a la calle, pero yo creo que no se pueden hacer análisis desde el fanatismo y desde ese punto de vista de aficionado del Athletic que solo quiere que su equipo gane, ¿no? Yo creo que hay que ser realistas con la plantilla. Si vas a la del Manchester United, y ojo, que a mí también me parece un equipo muy plano, un equipo con muy Uh pocos -huh. recursos, pero que en su plantilla tiene a Harry Maguire, que me parece un central que no es el mejor central del mundo, pero ya tiene una experiencia en Champions, André Onana, el portero, que ha jugado finales de Champions, qué decir de Casemiro, qué decir de Bruno Fernández, y en cambio, si te vas a jugadores del Athletic Club, que por potencial posiblemente haya muchos que podrían estar en la misma situación, como Nico Williams, si estuviera al 100%, como Sancet o Jaureguizar, pero la realidad a día de hoy es que si te vas a ver el 11 titular del Athletic Club en la mayor parte de la Europa League, ni Julen Aguirrezabala, ni Dani Vivian, ni Jaureguizar, ni Ruiz de Galarreta, ni Sancet, Nico Williams, ni Marouane Sanadi han jugado ni un solo minuto de Europa League en su vida. Y esto se ha notado cuando el equipo no ha sido capaz de dar la vuelta a una situación por inexperiencia. Y es lo más normal del mundo. Porque de hecho, De Marcos, que tampoco estuvo, Gorosabel no había jugado tampoco prácticamente en Europa League, Yuri sí que ha jugado en Champions, pero hacía ya varias temporadas que tampoco competía. Iñaki Williams ha tenido partidos contados en Europa League con el Athletic, pero la realidad, Jonay, es que el Athletic Club, en mi opinión, está haciendo una temporada de 10 porque posiblemente, si nada se tuerce, se va a clasificar a la Champions después de prácticamente 10 años. Se han competido en unas semifinales de Europa League que, si no me equivoco, llevaba sin hacerse desde aquella vez que se llegó a la final de la Europa League de la mano de Marcelo Bielsa, y sinceramente no se puede ser tan resultadista, Jonay. Hay que ser realistas con el proyecto. Creo que el Athletic tiene jugadores muy jóvenes que todavía van a dar muchísimo, pero que esos jugadores se tienen que asentar muchísimo más en primera división. Y hablabas de que Nico Williams no ha tenido su mejor temporada. Creo que aquí la afición tampoco le ha ayudado mucho. El tema de Ollán Sancet, que un poquito más de lo mismo, las lesiones, todas las polémicas extradeportivas, creo que la afición tampoco le ha ayudado mucho. Y luego jugadores como Jaureguizar, que dentro de 5 temporadas, posiblemente, si sigue la proyección en la que está, será uno de los mejores jugadores del fútbol español. Lo mismo con Dani Vivian, lo mismo con Unai Simón, pero es verdad, Jonay, que la temporada que viene va a haber otros ciertos problemas. Es que se ha retirado de Marcos y veremos a ver quién ocupa el lateral derecho. No sé cuántas temporadas le quedan a Yuri, pero más lo mismo con el lateral izquierdo. Y al final el Atleti, lo hablábamos antes fuera de cámara,
El objetivo depende de la plantilla y el objetivo depende de la situación del proyecto, del momento del proyecto. Hasta que no han aparecido Nico Williams o Jan Sanzet y demás, el Atleti era un equipo que todas las temporadas peleaba por estar en mitad de tabla y poquito más. Ahora ha llegado una camada de jugadores jóvenes que tienen muy buena pinta y lo que parece es que lo que viene debajo, lo que está ahora mismo en el Bilbao Athletic y esos jugadores jóvenes que están entrando, como Anguero Lavarrieta el otro día, pues tienen buena pinta, Jonay, pero no se nos puede olvidar que la filosofía del Athletic, y esto sobre todo se lo digo a los Athleticsales y no tanto a los aficionados de fuera, es que la filosofía del Athletic depende de lo que saque de Lezama o de algún jugador puntual que se pueda fichar. Pero para poder fichar, Jonay, es importante que las temporadas, y hablabas antes, llegar a las semifinales de Europa League le han dado al Athletic 30 millones de euros. La clasificación de Champions no sé cuánto le dará, pero irán por ahí y esto te va a poder permitir poder fichar a un jugador como Jesús Areso por una posición que puedes necesitar o para fichar a X jugador. Pero no somos cualquier otro equipo que pueda fichar a X jugadores porque me falta un delantero, pues lo ficho. La realidad del Atleti es que necesitaba un delantero porque solo estaba Guruceta y su temporada no estaba siendo buena y te tienes que ir a fichar al delantero del Baracaldo que juega en Primera Federación, que ha dejado un buen rendimiento, sí, pero no deja de ser un jugador que en enero seguía en el Baracaldo jugando en Primera Federación. Y esta es la realidad del Athletic Club. Y yo aquí a lo que voy es que no se puede ser tan resultadista y no se puede ser tan injusto con la plantilla. Valverde ha devuelto al Athletic Club 40 años después el título de la Copa del Rey, un título que durante tantísimas temporadas han perdido en finales. Valverde, 10 temporadas después, ha devuelto a este equipo a la Champions League, algo que no se hacía, si no me equivoco, desde 2014-2015, si no me equivoco, si no me corriges. Pero bueno, creo que son 10 temporadas las que se llevaban sin clasificar a Champions League. Y lo ha hecho con un equipo, Jonay, que nos guste más o menos, y aunque ahora vendrán los anti-Nico a decir que había que venderlo en verano porque el rendimiento que ha dado, que tal, no sé qué, no sé cuánto. Nico Williams, en verano, Jonay, yo he visto a gente, a esa misma gente que ahora le está criticando, ir a la ciudad deportiva a pedirle a Nico que se quede, por favor. Y ahora quieren que Nico salga, porque había que venderlo porque no sé qué, no sé cuánto. No se puede ser, Jonay, tan injusto con un proyecto. Y no se puede ser tan injusto con un entrenador que ha devuelto 40 años después al Athletic Club a ganar una Copa del Rey. Sobre todo, Julen, porque... Y por terminar, Jonay, y te lo decía antes y lo vuelvo a repetir, la afición del Athletic Club debería de estar orgullosa de lo que se hace temporada a temporada en el Athletic. Está claro que a todos nos gusta ganar. Está claro que si estás en unas semifinales y lo ves tan cerca, te puede llegar a decepcionar el hecho de no jugar la final, el hecho de tal. Si llegas a una final de Copa, te decepciona no ganarla. Me parece perfecto. Pero a partir de ahí, todo aficionado al Athletic debería de estar orgulloso de la filosofía del Athletic Club, del proyecto del Athletic Club y que de 130 años después el Athletic nunca haya descendido y más todavía que el Athletic esté ahora mismo peleando por ser el cuarto equipo del fútbol español. No, claro, es que el debate ha venido también porque se habla de, bueno, para el futuro del Athletic cerrar a Andoni Iraola, ¿no? Que sería algo bonito y espectacular y demás. Pero yo creo que el Athletic tiene una ventaja y es que Ernesto Valverde, hombre, creo que egoísta no es. Creo que ya es un veterano en esto de estar en los banquillos y sabe lo que es el Athletic. Y yo creo que ahí el Athletic va a tener una ventaja porque creo que Ernesto Valverde no va a ser ese típico entrenador que se quiera agarrar al sillón o al sitio, ¿no? Yo creo que Ernesto Valverde cuando quiera abandonar el Athletic porque no rinda la plantilla, porque a lo mejor se quiere ir en lo más alto, no lo sé, la circunstancia y la razón, creo que el Valverde lo hará y lo comunicará con tiempo, aunque sea de forma privada para que nadie se entere y demás. Yo creo que ahí el Athletic puede estar tranquilo y yo creo que hay una cama de entrenadores muy válidos también para este club. Pero yo creo que Valverde, es que yo cuando veía el otro día, pero ya no son los tweets, son los likes. Y claro, cuando yo veo likes es porque, a ver, la gente no da likes por dar likes. Esto no es... Los puedes dar en Instagram a publicar a cosas, pero a cosas de fútbol y más de aficionados que sienten el escudo de un equipo, yo dije, joder, pero si es que yo para cualquier equipo mataría por tener a Ernesto Valverde. Que eso no lo hace ser intocable. No, nadie es intocable en la vida. Todo el mundo tiene su fin.
pero yo creo que es un entrenador que encima, viendo cómo arrancó su retorno al Atleti en esa primera temporada, que fue una temporada muy paupérrima en San Mamés, por ejemplo, los partidos en casa se hacían, vamos, un trauma, levantar eso y cómo ha mejorado el rendimiento de muchos de esos jugadores, creo que dice mucho de su trabajo como entrenador. Y no podemos ser hipócritas. El año pasado todos los atletichales estaban riéndose del Barcelona por el entrenador que habían dejado escapar, por el maltrato que le habían dado, por tal, no sé qué, por no sé cuántos, por no sé cuántos. Es decir, valoremos un poco el contexto y valoremos el trabajo que está haciendo este tío, porque el Athletic va a estar en Champions. Yo creo que a lo mejor no es un fútbol espectacular, pero yo en los partidos del Athletic me lo paso bien. A mí me gusta ver a Marouane peleando y luchando como un cerdo, aunque luego falle 5 ocasiones claras. ¿Por qué? Porque si sé que lucha, a lo mejor hay un año que sí va a meter 20 goles. ¿Me explico? Prefiero un delantero así a uno que se esté andando por el campo. Pero, Jonay, Prefiero un... pero es que yo creo que es normal, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que hablaba Albert el otro día. Es que cuando tienes tres competiciones, y esto lo hablábamos nosotros también al principio de temporada, en algún momento los equipos tienen que rotar. Y el Betis, por ejemplo, por poner un ejemplo, ahora, en este final de temporada, porque se está jugando todo, porque está jugándose, va a tener esa final de la Conference y todavía tiene posibilidades de jugar a Champions y por eso prácticamente no está rotando. Pero es evidente que cuando Isco o Anthony han rotado y tiene que entrar X jugador, el equipo no puede jugar a lo mismo. Y esto es lo que pasa en el Athletic. Evidentemente, Beñat Prados es un jugador mucho más defensivo que Jauregui. Vesga no es Galarreta y en el momento en el que estos dos jugadores rotan y cambias los perfiles, el fútbol tiene que cambiar. Sancet no es Berenguer, ni Marouane es Guruceta. O sea, tú en el momento en el que rotas, el equipo evidentemente tiene que rotar. Y además, que la plantilla da para lo que da. Y evidentemente yo me he comido los partidos en San Mamés este año que se me han hecho más largos que si tuviera que hacer el Camino de Santiago de rodillas. Pero fíjate, Pero el es ejemplo, una realidad del fútbol, Jonay. el ejemplo del Betis es muy bueno, Julen, porque el Athletic no está en ningún momento en la temporada en la situación del Betis como estuvo cuando perdió contra el Pucela en el José Zorrilla, que parecía que el año se iba al garete. ¿Me entiendes? Y es lo que hay que valorar. Y fíjate el Betis donde está ahora, que está en una final de Conference y está, bueno, pues no va a entrar en Champions porque no va a dar las matemáticas, pero que si a lo mejor la liga de 8 jornadas más, pues a lo mejor se cuela. Para que entendamos lo que son los equipos, los estados de ánimo y lo que hay que valorar de este Athletic, que es que el Athletic no ha tenido prácticamente en la liga, pero sí se ha hablado de que podía ser hasta campeón. O sea, hubo un tramo de la temporada que se le considera como ese candidato alternativo a la liga. O sea, no podemos cambiar el discurso, no podemos ni elevar, ni inflar el suflé, ni tampoco destrozarlo. Es decir, hay que valorar las cosas, pero no se puede hablar de hace 3 meses de que eras candidato a la liga y ahora, de repente, es que hay que asegurar ir a ola, porque es que si no, no vamos a tener entrenador, no sé qué, no sé cuánto. Mira, si Valverde nos ha ganado seguir el año que viene o 2 años, yo me pego un tiro, porque es que no. Y sería, vamos, este hombre tiene una mala suerte tremenda, porque vamos, este tío gana títulos, rinde bien, compite y siempre le dan por ahí, con todo mi respeto, pues me parece injusto, porque vamos, macho, entonces, joder. Bueno, Jonay, pues si te parece, creo que es buen momento de dejar el vídeo aquí. Voy Sí. a dar una última pincelada y voy a fijar en los vecinos. La temporada pasada la Real Sociedad que juega la Champions, también hablábamos de que en Liga era un equipo mucho más aburrido, con mucho menos ritmo. ¿Cuál es la razón? Que en Champions jugaban Zubimendi con Merino y con Bryce, y luego en Liga pues tenían que jugar o las Sagasti y Turrientes, que no voy a lo que sean peor jugadores, sino que son jugadores diferentes, y al final eso condiciona muchísimo a la hora de rotar. Simplemente por dar el dato y porque no parezca que estamos hablando esto ahora para quedar bien, sino que es algo que ya hemos analizado en otras temporadas y con otros equipos. Si te parece, Jonay, vamos a dejar el vídeo aquí. Creo que hoy es importante, sobre todo con toda la familia Athletic Sale, que nos dejen en comentarios qué opinan de la temporada, de esa eliminatoria contra el Manchester United, que yo creo que es interesante, y sobre todo del futuro, ¿no? Si realmente piensan de verdad que Valverde no debería de seguir, que habría que hacer una limpieza en el equipo, o si realmente que consideran pues que, bueno, Valverde tiene que seguir siendo el timón de este proyecto y que jugadores como Nico y tal se deberían de quedar. Que nos dejen todo en comentarios, que contestaremos y debatiremos a gustamente, como hacemos siempre. Si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros y activar la campanita, como siempre os pedimos. Y nosotros, Jonay, simplemente nos vemos en el próximo vídeo.